Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Bien, hola a todos.
Bienvenidos a una sesión más de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Un tema muy apasionante, de moda, y nada más y nadie mejor que dos urgenciólogos pediatras de una de las más grandes instituciones pediátricas del país. Tenemos la fortuna y la gracia de tener a la doctora Paola García, médico urgenciólogo pediatra. Ella es adscrita al Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, Paola. Y al doctor Ricardo Gil Guevara, médico urgenciólogo pediatra y jefe del Departamento de Urgencias del Hospital Infantil de México. Ellos dos hablarán de un tema bastante novedoso, quizá para algunas generaciones, y bastante atractivo para poderlo traducir. A veces tenemos que saber algo de traducción cutánea y llamaremos a este tema enfermedades exantemáticas en urgencias. Bienvenidos y adelante, dejo en ustedes los micrófonos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Paola García, soy urgencióloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y pues voy a dar una introducción y generalidades con respecto a las enfermedades exantemáticas, el abordaje en urgencias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Aunque León dice que este es un tema sumamente apasionante, la verdad es que muchos de los urgenciólogos no estamos tan apasionados con respecto a la piel. Si no hubiéramos hecho derma y sería una vida más fácil. Pero hay cosas muy importantes que saber con respecto a las enfermedades exantemáticas porque es un motivo de consulta. Las lesiones cutáneas, las lesiones de la piel, son motivos de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias pediatría. Entonces, los objetivos que vamos a tocar en esta parte de la plática es poder identificar los principales diagnósticos diferenciales de un exantema en urgencias, reconocer aquellos exantemas que requieren abordaje y hospitalización, es decir, identificar al niño que tiene una urgencia en ese momento y conocer el manejo general de los exantemas febriles. ¿Cuáles son nuestros principales limitantes en el momento de abordar o tratar a un niño que llega con un exantema a urgencias? Creo que el principal es que decimos que no sabemos o no nos gusta la dermatología, ¿no? Para muchos las lesiones en la piel son monstruos de 1000 caras desconocidos y nos estresa mucho el hecho de no poder dar un diagnóstico etiológico a veces con respecto a las lesiones en la piel. Las presentaciones clínicas también son sumamente inespecíficas, como vamos a ver más adelante. Hay muchos diagnósticos que se traslapan y ha habido una evolución en la presentación de las enfermedades exantemáticas virales secundarias a que ahora tenemos mayores posibilidades de hacer diagnósticos justamente etiológicos por medio de PCRs y hemos identificado virus que en los libros clásicos no venían. Entonces eso también complica un poco el diagnóstico y pues la angustia materna. Generalmente para las mamás o para los papás, es sumamente, es un motivo de preocupación el hecho de que el niño esté lleno de ronchas, ¿no? Y que se esté rascando. Y son cosas que se pueden ver muy aparatosas, pero que al final de cuentas, como vamos a ver, en la gran mayoría de los casos no representan una verdadera urgencia o un diagnóstico que tenga que llevar un mayor abordaje. Entonces, hay muchos diagnósticos diferenciales del rash. Las principales o las que nosotros podemos encontrar en niños es la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto, los exantemas virales, que son, yo creo que la causa, bueno, no solamente yo creo, sino son la causa más frecuente de consulta en urgencias, las farmacodermias, la urticaria o las reacciones alérgicas y las picaduras por insectos. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que se presenta con lesiones en la piel y que tiene tantos diagnósticos diferenciales hacia los cuales poder abordar? El abordaje que queremos proponer en esta plática es un abordaje que no se basa en estas típicas tablitas de comparación de las enfermedades exantemáticas. Todos los que somos pediatras
tuvimos clases de tablitas en donde nos ponían todas las enfermedades exantemáticas virales que existen y características, como por ejemplo tiempo de presentación, presencia no de fiebre, de síntomas prodrómicos, y entonces lo que uno tenía que hacer era pues estudiarlas e intentar que eso pudiera tener una correlación fuerte con la clínica. Lo cierto es que cuando ves a un niño en urgencias, a veces no es tan importante saber exactamente qué virus es el que está causando esta enfermedad, sino saber en qué casos no es un virus, o si fuera un virus, en qué caso hay que tener un comportamiento diferente al resto de las enfermedades. Porque al final de cuentas, lo que vamos a hacer en nuestro abordaje terapéutico no va a cambiar. El pronóstico del niño tampoco va a cambiar. Y por esta razón podemos englobar más bien a estas cuestiones exantemáticas, no por etiología, sino sí por una clasificación, es decir, en qué burbuja la vamos a poner. En la burbuja de la enfermedad exantemática viral, en la burbuja de la urticaria, en la burbuja de una infección bacteriana o de una infección sistémica. Y pues como ya les mencioné previamente, poder saber en qué casos solamente vamos a dar un tratamiento sintomático y en qué casos es una cuestión de hospitalización y un mayor abordaje. Entonces, como la gran mayoría de las presentaciones clínicas en urgencias, lo más importante es ver, tocar y oír. Hacer una historia clínica fidedigna, apegada a la semiología médica y que nos permita entonces poder clasificar a nuestros pacientes en alguna de estas grandes burbujas que ya platicamos. Lo primero es la presencia o no de pródromo. No es lo mismo una infección viral, un exantema, que se presenta con el antecedente de días previos de un cuadro catarral, que es el pródromo más frecuente, los cuadros catarrales, a una lesión en la piel que se presentó de manera súbita hace media hora, ¿no? La presencia o no de fiebre nos ayuda también mucho a distinguir entre las etiologías infecciosas, aunque también algunas autoinmunes van a tener la presencia de fiebre. Y clásicamente está descrito, por ejemplo, la presencia de un rash en el momento en que la fiebre se quita o en el momento en que la enfermedad empieza a efervecer, como se dice clásicamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos días ha durado la fiebre? No es lo mismo un niño con un exantema cuya fiebre ha durado 2 días a un niño con un exantema cuya fiebre ha durado 7 días. El esquema de vacunación del paciente, que es un aspecto que cada vez se vuelve más importante, sobre todo ahora que secundario a la pandemia y hay muchas otras cosas, los esquemas de vacunación infantil ya no se están cubriendo como antes, y esto viene acompañado de la cuestión del país de origen, pues como vamos a platicar más adelante, muchas de las enfermedades que aquí en México ya se consideraban como antiguas, actualmente pues podemos encontrar casos relacionados sobre todo a niños migrantes que no tienen el esquema de vacunación completo o un esquema de vacunación que corresponda con el de nuestro país. Los síntomas acompañantes. El hecho de que haya síntomas característicos de infecciones virales, como por ejemplo la diarrea y el vómito, es un dato clínico muy importante para que nosotros podamos clasificar al paciente como un exantema febril. Hay varios virus, entre ellos el adenovirus y el Coxsackie, que generalmente se acompaña de síntomas gastrointestinales junto con síntomas respiratorios y un exantema. El tiempo de evolución, el cual ya platicamos previamente, la distribución de las lesiones. Si nosotros nos podemos estudiar enfermedades exantemáticas, en prácticamente la descripción de las 5 principales siempre nos van a mencionar cómo son la evolución de las lesiones, si tienen o no tienen confluencia, y con base en eso nos sugieren diagnósticos. Sin embargo, esto no es totalmente específico ni totalmente sensible para poder hacer el diagnóstico etiológico, y muchas veces va a ser difícil de saberlo porque los papás pueden llegar al tercer o el segundo día del exantema y no van a recordar dónde empezó la manchita de la piel del niño, si empezó detrás de las orejas o en la línea del cuero cabelludo.
Sin embargo, sí hay algunas enfermedades que tienen una distribución muy característica, como por ejemplo las líneas de Pastia en el caso de la infección por estreptococo. El tipo de lesiones, que yo creo que de todo el abordaje de una enfermedad exantemática, hay dos tipos de lesiones típicas. Una es la mácula papular, que básicamente es todos los exantemas virales, son papulares, a excepción de la varicela. La varicela clásicamente, y como ustedes ya saben, está caracterizada por sí la presencia inicial de una lesión maculopapular que después va a evolucionar hacia una vesícula y característicamente va a haber lesiones en diferentes estadios en el resto de la piel del niño, lo cual se describe como cielo estrellado, en donde vas a ver por una parte una costra, una vesícula, una pápula, y eso es algo muy característico de la varicela. Inclusive cuando sospechamos de algunas otras enfermedades que no son exantemáticas virales, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki, se dice que el Kawasaki se puede presentar en prácticamente todas las manifestaciones, todas las lesiones dérmicas, a excepción de las vesículas, ¿no? Entonces, si no podemos o queremos hacer esta distinción tan fina entre qué tipo de pápulas, qué tipo de máculas, si son confluentes o no son confluentes, por lo menos sí tener presentes estas dos distinciones generales, que sea la maculopapular y la vesicular. El esquema de vacunación del niño y el país de origen, por lo cual ya platicamos y que sobre todo el doctor Gil hablará más adelante con respecto al sarampión. Las tres principales causas de atención en urgencias de lesiones dérmicas son los exantemas virales, la urticaria y la vasculitis. En general, ¿cómo podemos identificar a un niño que tenga un exantema viral independientemente si está causado por parvovirus, por roceola, por Coxsackie, por lo que nosotros queramos? ¿Cómo podemos decir este niño tiene un exantema viral y no hay mucho más abordaje que tengamos que hacer? Son lesiones, como ya quedamos, maculopapulares y en algunos casos vesiculares, solamente en el caso de la varicela. La fiebre puede o no estar presente, pero generalmente en el más del 95% de los casos hay fiebre. A veces la fiebre coincide con la erupción cutánea y hay veces que la erupción cutánea aparece posterior a los días de fiebre. El pródromo catarral también es sumamente frecuente. Los síntomas gastrointestinales pueden o no pueden estar, pero el hecho de que estén nos sugieren fuertemente una etiología viral y el buen estado general del niño. Generalmente vamos a encontrar al lactante sano que no tiene ninguna otra comorbilidad y que se encuentra con un buen estado general, a lo mejor un poco irritable en los momentos de fiebre, pero nada más. Les puse ahí un asterisco porque hay ocasiones en que los exantemas virales pueden tener una presentación complicada o grave y entonces el paciente no tendrá este buen estado general y en ese caso pues tendremos que tener otro tipo de conducta. En el caso de la urticaria, no hay urticaria sin abones. Entonces, básicamente es poder distinguir la presencia de los abones, que son estas lesiones elevadas, palpables, que se vuelven más claras a la digitopresión y que siempre van a ser pruriginosas. Entonces, estas lesiones evanescen y vuelven a reaparecer, que es uno de los motivos más frecuentes de reconsulta, yo creo, en urgencias, es el hecho de que hace 3 días le aparecieron, le dieron tratamiento o no le dieron tratamiento, y después de eso el niño está bien 12 horas o 24 horas y luego vuelven a aparecer. Y generalmente aparecen en una localización diferente, es decir, la mamá dice, le están saltando las lesiones. Empezaron a lo mejor en el tórax, luego se fueron al abdomen. Entonces, es muy importante que también cuando nosotros vemos a niños con urticaria, con sospecha de urticaria, le expliquemos a los papás cuál es la presentación más clásica, tanto para que ellos puedan identificar cuando no es esa presentación y puedan acudir a una nueva consulta si es que fuera necesario, como también para evitar estrés por parte de la madre y el padre
y una saturación de los servicios de urgencias, que es de lo que padecemos más. La causa más frecuente, y eso es muy importante destacar, de una urticaria, al contrario de lo que generalmente pensamos, es las infecciones, no son las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas mediadas por IgE son la segunda causa más frecuente, y dentro de esas pues está primero la reacción alimentaria y después la reacción a medicamentos. Generalmente estas respuestas mediadas por IgE se presentan aproximadamente a las 2 horas de haber tenido contacto con el alimento, y en el caso de los medicamentos es un poco más complicado porque a veces se puede dar dentro de los primeros 5 o 7 días del contacto con el fármaco, porque como sabemos tiene que haber una exposición previa. Entonces, si es la primera vez que le dan el medicamento a un niño, la presentación no tenemos que pensar esto típico de, no, como es la primera vez que le dan amoxicilina, seguramente es una reacción mediada por IgE hacia la amoxicilina. No, tiene que haber un contacto previo. Entonces es muy común que los papás nos digan, doctor, pero es que yo toda la vida le he dado amoxicilina y eso no le había causado nada. Bueno, pues eso no lo descarta, por supuesto. Y ¿cuál es el problema de que la causa más frecuente sea las infecciones, o cuál es la situación? Pues que entonces va a ser un niño que se puede presentar con un cuadro muy parecido al exantema viral, es decir, un prodromo catarral o síntomas gastrointestinales, y que después, a los 2 o 3 días de haber presentado esta infección, empieza con urticaria. Lo que nos va a hacer la diferencia, pues, es la morfología, en este caso sí, la morfología de las lesiones, pero es relativamente fácil distinguir un abón de una lesión maculopapular, y además la comezón de los abones siempre va a ser uno de los principales motivos de preocupación de los papás, que el niño no durmió durante la noche porque se estuvo rascando, ¿no? En el caso de las vasculitis, pues hay muchísimas vasculitis. Englobar los síntomas de todas en ellas en un solo cuadro o presentación es muy complicado. Sin embargo, hablando de las vasculitis más frecuentes de la infancia, de la vasculitis de Henoch, que es esa imagen que tenemos ahí en la presentación, va a ser una púrpura palpable. Entonces, eso es lo primero. No hay vasculitis de Henoch o vasculitis mediada por IgA si no lo puedes palpar. Las lesiones a veces evolucionan a úlceras y hay manchas posinfecciosas. Eso es algo que se distingue con respecto al exantema viral y a la urticaria, que si bien no va a ser algo que nosotros veamos a lo mejor en urgencias en los primeros días de síntomas, sí lo podemos ver conforme va evolucionando la enfermedad, o si la consulta es ya tardía. Las vasculitis van a dejar manchas, no es posinfecciosas, perdón, es posinflamatorias. Y los síntomas sistémicos que puede presentar el niño son artralgias y dolor abdominal, que es lo más característico del Henoch. Para nosotros poder hacer el diagnóstico clínico de una vasculitis por Henoch, tenemos que tener la vasculitis, las lesiones purpúricas, y además tenemos que descartar la presencia de plaquetopenia o de trastornos de la coagulación. Y un síntoma no cutáneo, que en el 90% de los casos van a ser las artralgias. Entonces, si nosotros tenemos la presentación en un departamento de urgencias de un lactante que llega con un buen estado general y que nosotros encontramos que tiene los síntomas que ya platicamos, este cuadro clásico viral en donde hay el pródromo, el cuadro catarral, la aparición de un exantema maculopapular, con la presencia de fiebre y algún otro síntoma como gastrointestinal sobre todo, nosotros podemos considerar que aunque no le demos un diagnóstico etiológico a la madre o nosotros no establezcamos un diagnóstico etiológico, el niño puede ser egresado con un manejo sintomático. Hay muchos exantemas virales que son secundarios a infecciones que a veces no tenemos presentes, como por ejemplo el adenovirus. El adenovirus puede causar exantemas, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a encontrar dentro de un abordaje de exantemas virales, pero aún así es un exantema viral. Es decir, no es roceola, pero es un exantema viral. Entonces, como el tratamiento, el pronóstico y el manejo es el mismo, el paciente se puede ir a casa sin un diagnóstico etiológico y darle solamente un manejo sintomático. Ahora, sobre todo los que somos pediatras, si queremos hacer un diagnóstico acerca del virus que le está causando esta enfermedad al paciente, pues tenemos que ser
en la mayor parte de los casos, mucho más acuiciosos con respecto a cómo se presentaron los síntomas, buscar la presencia de lesiones patognomónicas, que no todos los exantemas virales tienen lesiones patognomónicas, y entonces a lo mejor en algún porcentaje de los casos podamos establecer un diagnóstico como señora, su hijo tiene roceola. Pero si no podemos hacerlo, no debe de ser un motivo de estrés porque ya englobamos al paciente en esta amplia burbuja de exantemas viral y entonces podemos dar un manejo expectante y esperar una buena recuperación del niño. Lo importante con respecto al manejo sintomático, como ya saben, es pues prácticamente nunca dar aspirina. Por la probabilidad de síndrome, o bueno, el aumento del riesgo de síndrome de Reye. Y en el caso de la varicela, que sería de los pocos exantemas virales que tienen un tratamiento específico, valorar si vale o no la pena iniciar tratamiento con aciclovir. Las recomendaciones más generales es que en el caso de niños que son sanos, que no están inmunocomprometidos y que no tienen ningún dato de complicación, como por ejemplo una neumonitis, el inicio del tratamiento puede no estar indicado, mucho menos si es después de las primeras 24 horas. Iniciar el tratamiento en las primeras 24 horas en un niño de estas características podría disminuir el tiempo de los síntomas. Sin embargo, pues si el niño se presenta después de las primeras 24 horas y es un niño sano, pues el tratamiento es solo... Yo creo que hay dos razones para querer hacer un diagnóstico etiológico específico. La primera es saber si le vamos a dar tratamiento o no, que sería el caso de la varicela, en donde solamente en pocos casos está indicado dar el tratamiento. Niños sanos prácticamente nunca, a lo mejor solamente en las primeras 24 horas para disminuir los días del cuadro y la contagiosidad. Y en el caso en que el niño pueda faltar a clases. Entonces, ¿en qué casos le podemos decir a la señora, no lleve al niño a la guardería o no tenga contacto con su primito? El sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa, pues se describe de 4 a 5 días una vez iniciado el exantema, ¿ok? La rubiola son 3 días también una vez iniciado el exantema, y el enterovirus, el problema es que la expresión del enterovirus dura durante semanas, entonces aunque sí es muy contagioso, pues no puedes torturar a los papás teniendo al niño 2 semanas en la casa. Y por eso existen los brotes de infecciones por enterovirus en las guarderías, pero pues como es una enfermedad autolimitante que en general tiene un excelente pronóstico, pues también no nos estresamos con respecto a si el niño puede o no puede regresar a clases, pero pues estrictamente si la mamá les pregunta, oiga, pues es contagioso, sí señora, sí es contagioso, ¿no? Y pues la varicela hasta que tengamos las lesiones en la costra. ¿En qué momento podemos decir que el niño no se debe ir a casa o que requiere mayor abordaje o que a lo mejor es un exantema viral pero que le está causando alguna complicación o que no es un exantema viral y necesitamos averiguar qué es? El mal estado general y la irritabilidad excesiva, que es muy característico de algunas vasculitis, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki. Yo nunca he visto a un niño con enfermedad de Kawasaki sonriendo. Siempre están sumamente irritables, es un estado inflamatorio sistémico y muchas de las enfermedades exantemáticas virales pueden causar encefalitis. Entonces, en el caso de un niño que tenga una irritabilidad excesiva, siempre es mejor la hospitalización, la vigilancia y valorar si es necesario realizar más estudios de abordaje. La fiebre de más de 5 días de evolución, sobre todo pensando ya sea en una sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas, sobre todo en la varicela, o más que nada en la enfermedad de Kawasaki. El Kawasaki tal vez es una de las patologías que más que probablemente más sobrediagnosticamos en los centros de atención de tercer nivel, pero porque siempre ha sido muy frecuente encontrar niños con fiebres de larga evolución con exantemas que los médicos de primer contacto abordan como un niño con un exantema febril viral. No hay modo de diagnosticar la enfermedad de Kawasaki a los 2 o a los 3 días. Los expertos, según los últimos consensos, lo pueden diagnosticar al 4.º día, inclusive al 3.er día, pero
siempre más de 5 días de evolución de un niño con fiebre persistente más un exantema, hay que de manera intencionada buscar que no sea una enfermedad de Kawasaki. Y a lo mejor esta intención puede ser solamente haciendo una adecuada semiología, una revisión clínica exhaustiva, ver si hay o no hay otros datos compatibles con vasculitis, pero por lo menos sí no dejarlo, no enfrascarlo en un primer momento solamente como un exantema viral para evitar que sucedan estas complicaciones a mediano plazo que se puede dar en el Kawasaki. Las lesiones purpúricas o petequiales siempre requieren mayor abordaje, por lo menos descartar la presencia de plaquetopenia en el caso de las lesiones, petequiales, y en el caso de las lesiones purpúricas pensar que puede ser una vasculitis de Henoch. Acordémonos que las petequias pueden ser normales o esperadas en la cara, en el cuello y en la parte superior del tórax en los niños con cuadros de tos. Sin embargo, petequias presentes en alguna otra parte del cuerpo, tos o vómitos, cualquier cosa que cause aumento de la presión o valsalva. Sin embargo, en otras regiones del cuerpo, pues la causa más frecuente de plaquetopenia en niños es posinfecciosa. Entonces, buscar intencionadamente la presencia de plaquetopenia en caso de que nos quede la duda. Síntomas neurológicos acompañantes, de lo cual ya platicamos. El signo de Nikolsky, que pues nos habla ya sea de una infección por estafilococo o de una farmacodermia grave como el síndrome de Steven-Johnson, y evidentemente la dificultad respiratoria. Muy buenas tardes, agradezco a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia que me haya invitado y creo que me encargaron un tema un poco, bueno, que sí tuve que repasar, estudiar, porque a pesar de que pues hace poco tuvimos un caso, pues ya afortunadamente no es común en nuestras unidades y entonces creo que por eso salió a cotación y creo que esa es una de las razones por las que ahorita vamos a ver este tema que es sarampión. Dentro de mis objetivos, bueno, pues primero que nada, quiero hablar del impacto de la enfermedad. Creo que esta es una de esas enfermedades que comentó Pao que se deben de distinguir y se debe distinguir porque puede llegar a ser letal, fatal, ¿ok? Y otra cosa muy importante que quiero acotar es que aparte de que en este caso sí la etiología es importante por el impacto que puede tener en el paciente, es muy importante por el impacto que puede tener en el trabajador de salud o en las personas que están alrededor. Entonces, tenemos que determinar esta etiología porque debemos saber en qué momento se va a aislar este paciente. Estos son los pacientes que deben de permanecer aislados. Y una de de la información que obtuve, de lo más representante es que en el siglo XVI, en conjunto con la difteria, la fiebre amarilla y el tifus, el sarampión logró exterminar casi el 90% de nuestros indígenas. Entonces, digo, afortunadamente ya la estadística y la medicina y todo lo que conocemos ahorita nos expone a otro escenario, pero no debemos de olvidar nuestra historia para que no volvamos a repetirla. Dentro de las generalidades, pues recordar nomás que es un Paramyxoviridae, está dentro de la familia de Paramyxoviridae. Se disemina persona a persona por gotitas de flush, por contacto directo, ya sea al estornudar y al toser. Y uno de los datos más importantes es que este puede permanecer en el ambiente hasta 2 horas. Y el contagio es 5 veces más frecuente y más habitual que la influenza y 2 veces más frecuente que varicela. La incubación puede llegar hasta durar 10 días antes de la fiebre. Y si ya encontramos las lesiones dérmicas o el exantema, es que ya pasó incubándose 14 días. El contagio puede llevarse 4 días previos a la aparición del exantema y hasta 4 días posteriores después de que ya desapareció el exantema. Por eso nos comentaba Pau que estos niños deben de permanecer en casa por lo menos hasta 5 días después. Por lo general se presenta en invierno y en inicios de primavera, y en los países tropicales, que no hay mucha diferencia entre estos dos, sobre todo en los días posteriores a la época de lluvia. La diseminación llega a ser primero por el tracto respiratorio, se disemina a todos los linfocitos o a todo el sistema linfático y después es multisistémico. Puede llegar a tener alteraciones en cada uno de nuestros órganos. En pacientes con inmunosupresión, a pesar de haber adquirido o la vacuna
o el virus, puede llegar a obtener solamente la inmunosupresión por 3 años y después, si vuelven a adquirir el virus, la morbimortalidad es altamente significativa en estos pacientes. Vean, todas estas manchitas rojas, todos estos países en rojo son países que no se vacunan o que tienen una disminución muy frecuente en lo que es sarampión. Y ahí aparece ese año, en el 2017, Estados Unidos en blanco, pero tampoco es un ejemplo que digamos de vacunación. Ahí sí México aparece en blanco y todos los demás, rojos y naranjas, son países que tienen alta mortalidad o alta letalidad por sarampión. Vean, en el 2018, ahí ya otra vez aparece México, tuvimos algunos casos, ahorita vamos a comentar de eso. Y por ejemplo, en el 2019, Estados Unidos llega a tener unos brotes y picos muy importantes. Estados Unidos divide sus áreas de vacunación en tres. En los estados que son altamente estrictos en cuanto a la vacunación, que afortunadamente son 44 de ellos. En los que son medianamente vacunadores, por decirlo así. Entre ellos está California, Nueva York. Y en los que permiten a la población vacunarse si quieren o no, como es Oregon. Esos son los estados donde más se llegan a contagiar. Estas son otras gráficas de Inglaterra, de los Estados Unidos, y afortunadamente en general ha ido en disminución. Pero vean cómo se porta en la mayoría de las veces es algo errático, o sea, baja, sube, esto desde 1945 a 1970, y tenemos estadísticas todavía más actuales. Afortunadamente en los últimos años la vacunación ha permitido que en general se disminuya la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. Pero, insisto, los países que vieron en rojo, incluso los europeos, tienen una alta incidencia de sarampión en sus países y no debemos descartarlo. Digo, México había sido un muy buen ejemplo, pero ahorita vamos a ver lo que pasó. En el 19 teníamos más o menos 5.163 casos, de los cuales solo 20 fueron positivos. En el 2020, 196 casos positivos y después nos portamos súper bien, mejoramos muchísimo. Y 2021-2023 no se habían reportado casos confirmados. Y en el reporte del 2024, antes del 15 de marzo, habíamos tenido también 0 casos, hasta que el 15 de marzo llegó un paciente que era originario de Rumania, que vivía en Francia, un pequeñito que se confirmó el caso de sarampión. Afortunadamente el pequeño estaba bien, estuvo estable, no presentó ninguna complicación, y al segundo día se pudo ir a su Airbnb a aislarse allá. Y como les comentaba, una de las cosas más importantes, y viéndolo desde el punto de vista del urgenciólogo, y tomando en cuenta que el urgenciólogo es aquel médico que debe de estar preparado ante todo, esto es lo que debe de tener en mente el urgenciólogo. Si puede ser sarampión, deben de tener el equipo adecuado, el N95, y deben de tener un espacio específico para estos pacientes. Ahorita vamos a ver, al final, a comentar un poquito más de eso. Bueno, sabemos que cuenta con 4 etapas: la incubación, el pródromo, el exantema, la recuperación e inmunidad. Y dentro de ellas, la incubación, ya lo dijimos, bueno, después está la era prodrómica, la incubación ya la mencionamos. Y del pródromo se comentan las 3 Cs. Bueno, sería cough, coriza y conjuntivitis. Esa es parte esencial de lo que presenta la enfermedad producida por virus de sarampión. Después, desde luego, fiebre, el malestar general, o sea, la respuesta inflamatoria que tienen estos niños es muy importante. Está descrita que sí se comporta bastante agresivo, y como lo mencionó Pau con el Kawasaki, estos niños tampoco están sonriendo y estos niños llegan a montar una respuesta inflamatoria muy importante. Aparte de esto, la anorexia y las manchas de Koplik, que son estas de aquí que se presentan en carrillos. Estos van a presentarse de 3 a 4 días después de la fiebre. Y las manchas de Koplik, primero aparece el exantema y de 1 a 2 días después van a aparecer las manchas de Koplik. El exantema va a empezar en cara, sobre todo retroauricular, después se va a diseminar a extremidades, y de ser un exantema que va a estar difuminado, separado, se va a volver confluente, y eso es muy característico del sarampión, sobre todo también las lesiones retroauriculares. Siempre que vean lesiones retroauriculares antes que las demás, debemos de pensar en sarampión. Y
más o menos va a estar durando de 3 a 4 días antes de desaparecer. Eh, una vez que está la fase de recuperación, la de inmunidad, la tos puede persistir aún en pacientes inmunocompetentes, va a durar menos que en los inmunocomprometidos, y la descamación la describen como una esquemación fosforácea o bien una esquemación de medianas a grandes placas, y se puede presentar en toda el área donde se presentó el exantema. Otra vez, quiero regresar a la estadística de mortalidad. Países en vías de desarrollo llegan a tener 2 de cada 1000 muertes, y pacientes desnutridos llegan a morir 1 de cada 4. Entonces, este es parte del impacto que les quería comentar. Esto es parte del por qué estamos viendo hoy, dentro de toda la gama de enfermedades que nos presentó Pau, sarampión. Otros datos importantes: la fiebre va a continuar mientras persiste el exantema. Cuando se acaba el exantema, se acaba la fiebre. Si la fiebre persiste a pesar de que se desvaneció el exantema, ese es un factor de riesgo para que el paciente presente neumonía, neumonitis o las encefalitis que ahorita les voy a presentar. El rash en los pacientes inmunocomprometidos va a ser atípico, es decir, no se va a presentar tan confluente, o va a ser más confluente, va a ser más agresivo, o no va a tener la distribución que les comenté, y sobre todo tarda en desaparecer. En los pacientes desnutridos, lo que más les caracteriza, una vez que ya rebasaron la enfermedad, si logran rebasar la enfermedad, va a ser la tos persistente y la descamación tardía. El diagnóstico debe de ser clínico porque a veces no tenemos alcance a las pruebas. La historia de viajes, como sucedió en el paciente que tuvimos en el infantil, es muy importante. La historia de vacunación, saber si en su país tienen la costumbre de la vacunación o la exigencia de la vacunación, eso es de lo más importante. Otros de los marcadores o otros de los laboratorios que podemos tomar, y que va a ser uno de los más característicos, es la disminución de los CD4. Esto va a empezar muy seguramente, si le tomamos esta prueba antes de que aparezca el rash, lo vamos a obtener, y puede durar hasta un mes después del rash. Otros diagnósticos, sobre todo el que más se usa en época de brotes porque es de lo más rápido y de lo más eficiente, es la cuantificación de anticuerpos de IgM, y puede llegarse a obtener hasta 4 días después del inicio de los síntomas y hasta 30 días después del inicio del exantema. Si llega a ser negativo, es que probablemente lo estemos tomando antes y se debe de repetir. La PCR es uno de los que más confirma el diagnóstico, y este se puede tomar en orina, en faringe o en nasofaringe. Y la IgG nos va a ayudar sobre todo para ya determinar a pacientes convalecientes. Esto también nos puede funcionar mucho o nos puede servir en pacientes inmunocomprometidos que tenemos dudas por la presentación atípica. Tomamos una muestra en el inicio de la enfermedad y otra muestra más o menos con una diferencia entre 10 y 30 días después, y debe de haber una diferencia, un incremento por lo menos 4 veces mayor para que digamos que ya es un paciente convaleciente. 40% de los pacientes que no tienen vacuna, que tienen antecedente de hacinamiento o que tienen deficiencia de vitamina A, van a presentar complicaciones. Y las complicaciones pueden llegar a ser realmente graves o letales, y pueden llegar a abarcar todos los sistemas. De los más importantes, una de las cosas que ha disminuido las complicaciones, desde luego, es la vacunación. Sabemos que la vacunación tiene una eficacia de hasta 95%, 85% y 92% en la primera dosis, y llegamos a eficacias tan altas de 99% con una segunda dosis. ¿Ok? De esto ya no me voy a meter mucho, pero ya quiero comenzar a decirles lo que son las complicaciones, que es lo que nos va a competir, o lo que nos compete, perdón, a los médicos en urgencias. La otitis media es la más común de todas. Pueden llegar a presentar otitis media. Podemos tratar la otitis media. En este caso, la mayoría se trata solamente con analgésico antiinflamatorio. Podemos llegar a determinar que requiere antibiótico, pero si es secundaria, por lo regular no requiere tratamiento antibiótico.
La neumonía, aquí sí es frecuente que se lleguen a sobreinfectar con gérmenes bacterianos y es la causa más común de muerte en pacientes inmunocompetentes. Si ven las imágenes del lado izquierdo, las radiografías y las tomografías, son neumonías muy agresivas, son graves y por lo regular requieren altos parámetros de intubación, o sea, son pacientes que requieren intubación y que van a requerir manejo en terapia intensiva. La laringotraqueobronquitis es otra, es la tercera en presentarse, la keratoconjuntivitis, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina A y en estos pueden llegar a provocar ceguera. ¿Mm? Y la neumonitis difusa progresiva, esto es sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y sí los puede llegar a llevar a la muerte. Las otras dos presentaciones de las alteraciones neurológicas es la ADEM, que es la encefalitis diseminada aguda. Esta afortunadamente va a tener una incidencia baja de 1 en cada 1000 pacientes con sarampión. Se considera autoinmune sobre todo porque la presentación es 2 semanas posterior al exantema y se sabe que va a haber un incremento o una alteración en el sistema inmune que los va a llevar a fiebre, cefalea. Van a tener síntomas neurológicos multifocales, pueden llegar a presentar omnibulación, crisis convulsivas y los puede llevar hasta el coma. En el caso de la panencefalitis esclerosante subaguda, que no sé por qué le llaman subaguda, si realmente parece más algo crónico, el niño o el paciente tiene el antecedente de haber presentado el sarampión 5 años o 10 años antes de presentar estos síntomas. Y sobre todo si son hombres, si tuvieron el sarampión antes de los 2 años y si fueron pacientes con sarampión que no fueron vacunados previamente. Esto van a iniciar con alteraciones cognitivas, cambios en la personalidad, mioclonos, mutismo así, es mutismo asinético, coma y poder llevarlos hasta el estado vegetativo. Desafortunadamente para el tratamiento de estos todavía estamos muy cortos, pueden llegar a responder al tratamiento esteroide o a terapias como la gamaglobulina. Sin embargo, en el segundo caso, a pesar de que son menos frecuentes, pueden llegar a ser más letales y el pronóstico es peor en estos pacientes. Y puede llegar a ser muy confuso el llegar al diagnóstico, ya que el antecedente, como ya lo mencioné, llega a ser 5 a 10 años antes la infección y posteriormente este cuadro neurológico. Y ahora sí, ya nada más para completar, para ir terminando la plática, el aislamiento se recomienda con cuartos, realmente con un aislamiento franco, es decir, deben de tener filtros. Los filtros deben de tener tanto absorción del aire como filtración para virus y bacterias. Deben de tener 2 esclusas y sí deben de tener el equipo que entre con el paciente, debe de tener sobre todo la protección del N95. La protección con gogles, al igual que sucedió con el COVID, no se ha visto tan efectiva, ni tampoco ha habido tantos contagios de esa manera, pero sí por vía aérea y sí se ha visto la efectividad del N95 en estos casos. La profilaxis exposición, sobre todo si en pacientes que están dentro de las 72 horas post-exposición, podemos llegar a vacunarlos y puede llegar a ser eficiente. En el caso de los que ya pasaron más de las 72 horas y llegan con nosotros y fueron expuestos y se sabe que el caso es seguro, entonces ahí lo que se estaría usando es la inmunoglobulina. En el caso de los brotes en países en vías de desarrollo, se vacuna a todos los niños de 6 a 12 meses y también en personas embarazadas o bien inmunocomprometidos que tengan menos de 5 años o mayores de 20 años. La vitamina A sí se recomienda, sobre todo en pacientes desnutridos, en pacientes con keratoconjuntivitis o en pacientes que estamos sospechando de la deficiencia. Como ya lo mencioné, una de las principales afectaciones es el ojo y estos pacientes pueden llegar a perder la vista de manera total. Y ya el último mencionado
Dentro de los tratamientos llega a ser la ribavirina. El, Se menciona su efectividad sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tienen algún factor de riesgo que puede llevarlos hacia alguna de las complicaciones graves que ya mencioné. Y bueno, hasta aquí yo digo, fue algo corta, sencilla, intenté hacerlo lo más práctico posible y le doy las gracias tanto a León como a la asociación. No sé si tengan dudas, preguntas. Sí, muchas gracias, Pao, Ricardo. Creo que es algo emergente, hay algunas preguntas interesantes. No todos tenemos la posibilidad de tener aislamientos reales, como deberían de hacerse en estos casos, pero hay una pregunta para Paola. ¿Todos requieren aislamiento? Pregunta el público. ¿O qué pacientes recomendaríamos aislar? ¿En cuanto al sarampión o en cuanto a los exantemas virales, León? Las exantemáticas que lleguen a urgencias. Por ejemplo, el eritema infeccioso, que es el parvovirus o la quinta enfermedad, una vez que aparece el exantema ya no es contagioso. Entonces probablemente ya contagió a todos los sobrinitos de la casa, pero pues ya no requiere aislamiento porque cuando puedes hacer el diagnóstico ya no es contagioso. La roceola, por ejemplo, se puede transmitir inclusive en personas que están asintomáticas. Hay personas asintomáticas que excretan el virus. Y si tú buscas los protocolos de aislamiento, por ejemplo, de la CDC, tanto para la quinta enfermedad como para la roceola, te van a decir que es un aislamiento estándar, es decir, que podrían estar en el mismo cuarto de hospitalización que cualquier otro niño. Entonces, no, esas, por ejemplo, son dos ejemplos de enfermedades que no requieren aislamiento. Sí requiere aislamiento, evidentemente, pues la varicela, el sarampión, porque son dos enfermedades, y la rubiola, porque son dos enfermedades, son enfermedades que son muy contagiosas. Entonces, pues esas serían enfermedades que sí requieren aislamiento. Pero, por ejemplo, en el caso del sarampión, si tú consideras, bueno, si se hace la evaluación y se considera que el niño no requiere de hospitalización, tampoco está indicado, como ya mencionó Ricardo, hospitalizarlo solamente para aislarlo. O sea, se regresa a su cuarto y lo encierran ahí, pero no requiere estar hospitalizado solamente para aislarlo. Ok. Eh, Seguramente no todos tenemos la misma capacidad de atención y tratamiento. ¿Cuándo referirlo, Pau? Cuando referir a un niño con un exantema, creo que a tercer nivel, básicamente, cuando sospechas que no es un exantema viral que pueda tener una evolución, una buena evolución. Es decir, por ejemplo, si sospechas de sarampión, creo que el sarampión ahorita sí es una de las exantemas virales que siempre se deberían de referir a tercer nivel para que se haga una evaluación adecuada y se determine qué tanto riesgo tiene el paciente de presentar complicaciones. A lo mejor en el tercer nivel se decide que el niño se puede ir a casa, pero creo que la referencia inicial y oportuna puede ser muy valiosa para iniciar tratamientos o para detectar complicaciones que a lo mejor en otros niveles de atención no se podrían detectar. Siempre que sospeches que no es un exantema viral, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? El niño que trae un exantema y trae fiebre, pero tiene algo en su evolución, en su cuadro clínico, que te parece que ya no es compatible con el exantema viral. Este niño con más de 5 días de evolución, que tiene además otros síntomas o cuyas lesiones no son característicamente maculopapulares, sino que pues parece una vasculitis, por ejemplo, o parecen petequias. Esa sería otra razón de referencia. Y el niño que sospechas que tiene alguna complicación que tiene que ser tratada en tercer nivel, como por ejemplo una encefalitis, ya sea porque clínicamente parece y necesitas realizar un abordaje diagnóstico, como punciones lumbares o estudios de neuroimagen, por ejemplo. Ok, gracias. Hay una pregunta para el doctor Ricardo Gil, y creo que ya sé por dónde va. ¿Cuál es la importancia del urgenciólogo en el manejo de esas enfermedades exantemáticas y por qué tanto boom con el sarampión? ¿Cuál es el reto al que ponen al urgenciólogo? Bueno, parece un detalle, pero creo que el urgenciólogo, una de las capacidades que debemos desarrollar es la preparación. En el caso del sarampión, el pensarlo y el que ya te estén, como dice Pablo, si ya te avisaron que va a ir un paciente con probable sarampión a tu unidad,
Uno, el urgenciólogo debe estar preparado y debe preparar a su equipo, y eso creo que va a hacer una diferencia. Y dos, desafortunadamente los pacientes que se complican se tornan como un paciente crítico. Si vieron las imágenes de las neumonías por sarampión, son demasiado agresivas. Entonces, tener un urgenciólogo, o el papel del urgenciólogo ahí, sí determina una diferencia en el manejo del niño y sí determina la evolución y el posterior, ya sea que vaya a terapia o los días que vaya a estar hospitalizado, el urgenciólogo va a hacer una diferencia en esos casos. Entonces, definitivamente, hablar de exantemáticas, pues tenemos afortunadamente la mayoría que van a ser o que van a lograr tratarse en casa sin ninguna complicación. Pero, por ejemplo, yo en mi lista de enfermedades que recuerdo que me llevaron una sorpresa, está, por ejemplo, la varicela, niños inmunocompetentes que desarrollaron una neumonitis por varicela sumamente agresiva. Todavía cuando estaba el boom de la alta frecuencia, me acuerdo estar en un cuartito que no era un aislado completo, total, con un paciente con alta frecuencia y varicela. Y entonces yo creo que ahí el papel del urgenciólogo va a ser una diferencia sumamente muy marcada. ¿Mm? Ok. Sí, creo que efectivamente creo que la importancia del urgenciólogo es que todo llega, o la gran mayoría llega a urgencias. Una última pregunta para el doctor Ricardo Gil. No sé si es pregunta o más, curiosidad. ¿Cómo le fue al paciente? Ustedes que lo vivieron. Muy bien, muy bien. Le preparamos su aislado, llegó al aislado, lo tuvimos en el aislado como pues un par de horas en urgencias. Digo, afortunadamente, pues como dices, ahí sí, ahí logramos tener uno, tuvimos que moverlo a los pacientes antes de que llegara, y de ahí logramos trasladarlo a infectología, estuvo 24 horas. Afortunadamente era un niño sano y afortunadamente no tenía ningún factor de alto riesgo. Porque, eso es otra cosa que mencionaría también dentro de los criterios para hospitalización. O sea, un niño desnutrido con sarampión no lo dejaría ir, aunque aparentemente las primeras horas estuviera bien. Ese sería otro factor para dejarlo en el hospital. Y él evolucionó bien y se fue a un Airbnb. Ellos estaban de viaje, Ok, donde nada más pasaron unos días más y parece que regresaron, pero sí, excelente. fueron a su departamento. Ujú. Ok, muy bien. Ya para despedirnos, ¿algún mensaje que quieran dejarle a la audiencia? Primero, doctora Paola. Pues nada más reforzando lo que dice el doctor Hill, creo que si no tienes una alta probabilidad de que el niño sea solo un exantema viral o sea una enfermedad viral de buena evolución, siempre es preferible o la vigilancia en tu unidad o la referencia a tercer nivel que no, aunque la exantemática viral es lo más frecuente y es lo más común y es lo que más nos va a llegar a urgencias, siempre por lo menos tener bien presente en qué casos eh, el niño tiene que tener otro tipo de abordaje, ¿no? Que tiene que ser visto por alguien más o se tiene que vigilar o no lo vamos a encasillar en eso. Entonces, porque pues como dice Gil, por ejemplo, en el caso de sarampión, pues las complicaciones que puede presentar si no se detecta que es sarampión son muy graves. Y en el caso de no exantemáticas virales, también las complicaciones y el tratamiento pues necesitan un tercer nivel. Básicamente eso. Ok. Y un mensaje para cerrar del doctor Ricardo Gil. Yo lo que les dejaría y que hace unos días tuve una experiencia es que sí, está bien, vamos a determinar si el niño se queda, se va. Hay muchos que se van a ir. Pero antes de que se acerquen, pónganse el cubrebocas y pónganse guantes, protéjense ustedes, ajá, porque sí llega a suceder sorpresas. Entonces, antier tuve un niño con una dermatosis extraña y fue sífilis, entonces Sífilis. ya les Ujú. tocó Ok. también el profilaxis. Entonces, sí, por favor, protéjanse, acérquense con guantes y con cubrebocas. De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pues no me queda más que agradecerles a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y del doctor Julio Olvera Barajas, presidente de la sociedad, darle las gracias y estar más pendientes en cuanto a enfermedades emergentes y otra vez saber que el urgenciólogo, tanto adultos como pediatra, será esta puerta de contacto y muchas veces el punto esencial en el manejo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad.
Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. Viva León, una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.